Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué bellas son, bellas palabras de vida. El Pentateuco, la ley de Dios. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. En su intercesión con el Señor, Moisés tomó un paso más. Te ruego que me muestres tu gloria. No solamente quiere conocer sus caminos, porque esta fue su primera petición, pero quiere que estos caminos brillan con la gloria del Señor. También Dios está dispuesto a conceder este gran favor. La gloria de Dios se demuestra cuando su nombre es proclamado por medio del Espíritu Santo y su soberanía se lleva a cabo. Él hará lo que Él quiere. La posibilidad está a nuestro alcance. Podemos ver su gloria. Que entremos. Solo la completa realidad del cielo al llegar ahí sería mejor que esto. Pero hay un lugar junto a Él, en esta tierra, sobre la peña. Y cuanto que sea posible desde esta tierra, experimentemos su gloria. En esta época del Nuevo Testamento, la revelación de Dios es demostrado en el rostro de Cristo Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En tiempos pasados, gente lo ha buscado y lo ha hallado. Algunos fueron jóvenes cristianos, no satisfechos con el cristianismo que les ha enseñado la generación anterior. Leían sus Biblias, escuchaban las historias del avivamiento y clamaban hasta que Dios respondía. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Elías fue al cielo en un carro de fuego,
pero su manto cayó sobre el Eliseo. Eliseo lo tomó y golpeó las aguas y clamó: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Y sabes qué? Estaba al alcance a la voz de Eliseo. ¿Dónde está el Dios de Moisés? ¿Dónde está el Dios de Wesley y Whitfield? ¿Dónde está el Dios de Edwards y Finney? ¿Dónde está el Dios que estremeció a Gales y a las Islas Hébridas? Está al alcance de la persona que tiene hambre y sed de justicia, que se humilla delante de Dios reconociendo su propia necesidad espiritual, sabiendo que Él no puede sin la plenitud del Espíritu Santo operando en su vida. Seguimos adelante a capítulo 34 en nuestro estudio de los primeros 5 libros de Moisés. En versículo 1, y al Señor dijo a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí, y allí preséntate a mí en la cumbre del monte, y que no suba nadie contigo, ni se vea a nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de este monte. Moisés pues labró 2 tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Moisés, frustrado y desesperado, rompió las primeras 2 tablas que Dios había provisto, escritas por su mismo dedo. No importa lo que hace el hombre, la ley de Dios sigue vigente. En el Nuevo Testamento es válido bajo el nuevo pacto. Jesús dijo: hasta que pasan el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Está en Mateo capítulo 5, versículo 18. Esto tiene que ser, porque la ley refleja la misma naturaleza de Dios. Pablo declara en Romanos 7:12: la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. El problema con la ley y el hombre no es por culpa de la ley, sino es por la naturaleza pecaminosa
del hombre en Romanos 7:13 dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Sin embargo, Jesús avisó a sus discípulos en Mateo 5:20, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El profeta Jeremías profetizó de un nuevo pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Sea en Jeremías 31, versículo 33. No será por tener la ley escrita en piedras, sino en la mente y el corazón de la persona. La cumplirá por una naturaleza nueva, una naturaleza compatible con la de Dios. Este es un pequeño estudio sobre una gran doctrina enseñada por toda la Biblia. Tendrá que ser escrito la ley en nuestra naturaleza, y es una naturaleza nueva, nuevo nacimiento. En versículo 2 del capítulo 34, después de su misión entre la congregación de Israel, destruyendo la idolatría, ¿se acuerda? Administrando el juicio de Dios y llevando al pueblo al arrepentimiento, Moisés vuelve a la presencia de Dios. Es el mismo patrón que sigue cada ministro verdadero. Él va a la presencia de Dios para recibir sus órdenes y entonces baja para llevarlos a cabo entre los hombres. Versículo 3. Aprendemos que ningún hombre puede subir con él y ningún animal pudo acercarse al santo monte. En el siguiente versículo, Moisés prepara las nuevas tablas para renovar el pacto con Dios. Él mueve según los órdenes de Dios. Versículo 5, Dios desciende y proclama su nombre sobre la tierra, para que su voluntad sea hecho en la tierra como en el cielo. Dios recibe gloria por lo que Él es. Aquí habla de su nombre. Su nombre significa lo que Él es. No es un nombre como tenemos ahora, recibido de nuestros padres. El nombre en la Biblia significaba la naturaleza de la persona. ¿Quién era la persona? Se distinguía por su propio nombre. Y Moisés está involucrado con esta obra. En versículo 6 tenemos la proclamación de su nombre. Proclamando Señor. Proclamado Señor y confirmado. Es fuerte, es misericordioso, estos son sus nombres, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia, en verdad. Y versículo 7 después declara cómo actúa por su naturaleza. Guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, rebelión y pecado, pero no hace nada que es contra su justicia. Él culpa el malvado, ejercita la sentencia sobre él, y el pecado sigue en efecto hasta la cuarta generación. Es para mostrar la seriedad del pecado. Es para formar en nosotros el correcto e inmutable carácter de Dios. Lo debemos ver actuándose en la cruz. Estoy hablando de la justicia y la misericordia. Actúa en la cruz, digo. Pablo explica
la doctrina en 2 versículos. Lo vamos a citar, Romanos 3, 25 y 26. Dice Pablo, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, la sangre de Cristo, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, con el propósito de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Muchas cosas en estos 2 versículos que podemos enseñar, pero son 2 versículos muy importantes. Dios ahora obrando por la propiciación, por aplacar su ira, tratándonos ya no con ira, sino con su misericordia para los que acercan a Él por medio de la fe en la sangre de Cristo, que les ha borrado de sus pecados. Dios sigue manifestando su justicia, a pesar de que había pasado por alto los pecados. Ahora, ¿cómo vamos a ver que Él es un Dios de justicia si Él pasó por alto los pecados? Un juez bueno no lo hace esto. Un hombre justo no hace esto. Cada pecado tiene que recibir su sentencia. Pero Dios halló una manera de manifestar su justicia a pesar de que por su paciencia Él pasa por alto los pecados, para manifestar en este tiempo su justicia, a fin o para que veamos que Él es el justo y el que justifica. Bueno, es una doctrina muy, muy profunda, una doctrina que tenemos que entender. A ver si lo puedo explicar un poco mejor. Cuando tú ves a la cruz, ¿qué es lo que ves? Y puedo también dar la pregunta, ¿por qué esta cruz? Esta cruda cruz. ¿Por qué Jesús está muriendo, sufriendo, siendo torturado por esta cruz? ¿Por qué es que Dios no solamente dice a todo el mundo, os perdono a todos? No. ¿Por qué? Porque eso no sería justo. Dios tiene que ser justo. Y cuando vemos la cruz y Cristo sufriendo allí, la ira de Dios derramado sobre Él, es cuando vemos la justicia de Dios. Esto es lo que pasa con la persona que peca contra Dios. Eso es lo primero que tenemos que ver. Ahora sabemos que Cristo no está recibiendo la justicia de Dios por sus propios pecados, sino por los pecados nuestros. Es la justicia de Dios contra nuestros pecados lo que está pasando allí en la cruz. Dios, con su ira contra el pecado que está ahora en su Hijo, y Él allí demostrando que es un Dios justo y aplica la justicia a su propio Hijo contra nuestros pecados. Vais a ver lo que pasa con la persona que peca. Cristo sufrió
la justicia de Dios. Cristo sufrió la ira de Dios. Y lo que nosotros vemos en este acto es que Dios es justo. Dios es justo porque Él castiga el pecado. Entiéndalo. Ahora es misericordioso porque lo hizo en su Hijo y no en nosotros. Mandó a su Hijo para llevar esa ira, para llevar esa justicia, para llevar a cabo la sentencia del pecado contra nosotros. Y ahora Dios nos puede tratar con misericordia, porque Cristo hizo o satisfació la justicia de Dios en su cuerpo, en la cruz. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros creemos y confiamos en esta obra para el perdón de nuestros pecados. Lo que hizo Jesús en la cruz se llama propiciación. O sea, Él satisfizo la justicia de Dios para que Dios ahora no nos trata con la ira. Su ira es aplacado porque Jesús había pagado el precio por todo el pecado. El pecado ya no tiene que ver. Y por eso Dios hacia nosotros los pecadores que creemos en Jesús puede tratarnos con misericordia. Si no, no. Si es que creemos en Jesús y su sacrificio de propiciación, aplacando la ira de Dios, satisfaciendo la justicia de Dios, nosotros creemos en eso y porque creemos que es suficiente para nuestros pecados, Dios nos trata con misericordia. Ahora la persona que no cree, que rehúsa creer, que por su orgullo dice yo haré lo mejor que pueda. Yo seguiré haciendo buenas obras para justificarme. Esta es una condenación. Un intento de justificarte con tu propia justicia te garantiza la condenación porque no vas a poder hacerlo. El único remedio es el sacrificio de Cristo. Bien, después entonces, la obra propiciatoria de Jesús aplaca la ira de Dios para que sea misericordioso con el hombre. Espero que lo he hecho claro, porque tenemos que ver este asunto. Tiene que demostrar Dios que Él es un Dios justo. Al haber sido misericordioso, no fue injusto que sea misericordioso. Y paciente, por derramar su ira y la pena de muerte sobre su Hijo. Y así sigue siendo justo, porque satisfizo la justicia, aunque justifica a los pecadores. Todo demostrado en la cruz. El salmista también lo declara en este maravilloso versículo. El Salmo 85, versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Se juntaron. La misericordia con la justicia de Dios se encontraron. Y esta es la reacción y la postura de quien se encuentra en la presencia de Dios de la Biblia. Se postra para adorar en silencio. Esto es lo que hizo Moisés en la presencia de Dios. La manifestación de Dios en la cumbre del monte resulta en la intercesión.
Moisés no deja de interceder, reconociendo que Dios tiene que tratarle por su gracia, no por sus méritos. Pide la presencia de Dios con ellos. A pesar de que sea un pueblo de dura cerviz. Por esta misma razón, Dios dijo que no iría con ellos para que no resultara en su destrucción. Esto fue en capítulo 33, versículo 3 hasta 5, si quieres revisarlo. Este es el problema que necesita una solución. Y por eso Moisés intercede. Porque sus limitaciones humanas no son adecuadas para tratar el asunto. El hombre ora cuando ve sus incapacidades y su necesidad de Dios. Moisés se ve incapaz, pero confía en un Dios que sí es capaz y tiene el remedio. Moisés se acuerda de haber rompido las primeras tablas. Y aquí él usa el título Adonai. Es otro nombre dado a Dios. Muchas veces él usa el nombre Jehová. Pero en este caso, en este versículo, él usa la palabra Adonai. Adonai. Ahora, ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Adonai, el Dios Todopoderoso. Por eso, todo suficiente. Es el mismo título que David usa en Salmo 110:1, hablando de mi Señor, atribuido por los judíos y confirmado por Jesús, que está hablando del Mesías. Adonai, en capítulo 110 de los Salmos, es el Mesías. Adonai, el Dios Todopoderoso, es el Mesías. En Mateo 22:42. Vamos a ver. Mateo 22, versículo 42. Dice, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? Jesús está preguntando a los fariseos. ¿De quién es hijo? Ellos lo dijeron, de David. Él les dijo entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, a mi Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues el Señor le llama Señor. ¿Cómo es que Él sea su hijo? ¿Qué está comprobando aquí? ¿No es el hijo, el Mesías, el hijo de David? Sí, pero es más. Es más, es Señor de David. Es hijo de David que vino de sus raíces, según la carne. Pero es Señor sobre David porque existió antes de David y aún manifestaba su soberanía sobre la vida de David. Era su Señor, Adonai, su Señor todopoderoso. Al decir todopoderoso allí, quiere decir que es Dios, porque solamente Dios es todopoderoso. Hay gente, una secta,
que dice que Jesús es un poderoso. No, se equivoca. Jesús es el todopoderoso. Es Dios en la carne. La obra propiciatoria de Jesús aplacó la ira. Él halló el remedio para nuestros pecados y nosotros no lo podemos hallar, pero sí podemos acudir a Él y confiar en Él. Ahora el Señor estará en medio de ellos por medio del servicio al tabernáculo, siendo su heredad, son su posesión. Seguimos adelante al versículo 10. El Señor se compromete a hacer maravillas superiores a todas las conocidas en el mundo entero. Secará el Jordán. El sol quedará en su lugar, sin moverse. Y culminará todo con la muerte del Mesías y su resurrección. La intercesión no será completamente contestada hasta que sucede la obra de Cristo. Quiero decir, la intercesión de Moisés no fue totalmente contestada hasta que vino el Cristo para resolver el problema del pueblo de Israel. La congregación verá sus hechos, pero Moisés conocerá sus caminos y experimentará su gloria. Eso se encuentra en Salmo 103 de los Salmos y el versículo 7. Vamos a ir rápidamente. Salmo 103, versículo 7. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Ellos vieron a Dios obrar. Vieron los hechos que había hecho, pero Moisés llegaba a una profundidad a lo que no llegaba en general el pueblo. Pudo entender la manera en que Dios obra. No solamente vio lo que hizo, sino que entendió sus maneras de obrar. Y esto es muy importante para nosotros, conocer los caminos. Guardando sus mandamientos, derrotará a sus enemigos. Que el cristiano no entra en un compromiso con el enemigo. En esto no podemos ceder ni un centímetro. El compromiso, entendiéndolo como transigencia, es el lenguaje del diablo. No vamos a comprometernos con el enemigo. La transigencia resultará en un tropiezo. Tenemos que volver a Éxodo capítulo 34 y verlo en el versículo, a ver, ¿dónde estamos? Versículo 12. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra. ¿Qué es eso? No hagas un compromiso. No entres en la transigencia. ¿A dónde vas? No sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Bien, el compromiso, la transigencia, es lenguaje del diablo. El cristiano no entra en eso. Todo el mundo entra en eso, pero el cristiano no. En versículo 13, Pablo confirmó el principio de este versículo en Éfeso 5:11. Hay que leerlo primero aquí en nuestras Biblias. 13, sino que derribaréis sus altares y quebraréis sus pilares sagrados y cortaréis sus aceras. Esto es como se va a tratar con las cosas de idolatría de las naciones en que ellos van a habitar.
Pablo dijo en el Nuevo Testamento, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El cristiano tiene la obra de reprender el pecado, no comprometerse en el pecado. Las derriba, las quiebra y las corta. La religión de los judíos es monoteísta, porque Dios es celoso. Es monoteísta, un solo Dios. Es necesario aprender este concepto de Dios, porque lo mismo tiene que practicar la iglesia, porque Dios es celoso. No hay que poner otro como Dios en nuestras vidas. No tolera la adoración a ningún otro Dios. Él tratará este asunto con su pueblo hasta que todos los ídolos están transformados en ceniza. Principalmente por esta razón, no debe haber una alianza con la gente pagana, tampoco en la iglesia hoy en día. Pablo mandó, esto está en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 hasta 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Hay que apartarse. Dios garantiza, si empiezan haciendo alianzas, terminarán cometiendo idolatría. La alianza es matrimonio, o la alianza en el matrimonio es una alianza que hay que evitar totalmente. ¿Me estáis escuchando, jóvenes? Por favor. Si eres cristiano, no te metas en yugo desigual. Hay que evitarlo totalmente y tenemos que enseñar este principio a los jóvenes de la iglesia. Fue estrictamente prohibido en Israel desde el tiempo de Abraham. Tener dioses de fundición significa ocupar los pensamientos en algún plan fuera del camino de Dios y darle forma. La idolatría empieza en la mente, con los pensamientos, en algún plan, y después darle forma con las manos. Pero la idolatría empieza en la cabeza. Versículo 17, hay que leerlo. No te harás dioses de fundición. La fiesta de pan sin levadura, habla ahora en versículo 18, enseña lo mismo. La levadura representa la falsedad, la hipocresía y la arrogancia. Sí, se celebrará en el mes cuando fueron libertados de Egipto. El pueblo es apartado solamente para el Señor, empezando con los primogénitos que escapaban de la mano del ángel de la muerte, cuando los de los egipcios murieron. También los animales tenían que ser dedicados al Señor, los animales limpios y los animales inmundos. En versículo 21 se repite la ley del sábado, de que ya hemos hablado mucho. Entonces Dios menciona la fiesta de Pentecostés en el tiempo de la cosecha, que nos apunta hacia el bautismo en el Espíritu Santo, que capacizarán los creyentes hacia la cosecha de almas en todo el mundo.
Recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu de vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. ¿Qué es que te capacitará para eso? El bautismo en el Espíritu Santo. La fiesta de primicias ocurre 50 días antes del Pentecostés y señala a Cristo como las primicias de los que duermen. O sea, las primicias de la resurrección. Es el primero que resucitó de los muertos y es el patrón que demuestra a nosotros cómo vamos nosotros a resucitar. La otra fiesta es la de los tabernáculos, de que se menciona aquí. Estas 3 veces al año el pueblo se unirá, estas 3 veces. En el tiempo de la Pascua, cuando también empieza la fiesta de pan sin levadura, lo de Pentecostés y luego de los tabernáculos. Estas 3 veces el pueblo se reunía totalmente, todo el pueblo. Y para que con confianza cada hombre abandona sus posesiones, Dios promete remover todos los enemigos y darles fronteras amplias, para que nadie invade desde afuera. La levadura no es permitida en el servicio del Señor. La levadura representa el pecado y solamente vale para recordarnos de nuestra debilidad. Pudiéramos hablar, yo os voy a dar el versículo porque no nos da mucho tiempo, pero lo puede buscar en 1 de Juan 1, versículo 7 hasta 10. Pan con levadura fue ofrecida para eso, pero nunca para ofrecer sacrificios a Dios. Tenía que ser pan sin levadura para ofrecerlo a Dios. El cordero de la Pascua tenía que ser consumido en una sola noche. El Señor tenía la prioridad sobre todo. Los israelitas, como los cristianos, tenían que buscar primeramente el reino de Dios. Fue una perversión de los paganos cocer el cabrito en la leche de su madre, y Dios lo prohíbe para su pueblo. La palabra de Dios tenía que aparecer de forma escrita, todo el Antiguo como el Nuevo Testamento, porque esta es la forma de máxima autoridad que el Señor ha elegido presentar su palabra, encima de la palabra hablada o experimentada de cualquier otra forma. El judío como el no judío será juzgado conforme a la palabra. Moisés, el humano elegido para dar la ley a Israel, y Jesús, el autor del nuevo pacto, lo recibieron los pactos en 40 días de ayuno. ¿Recuerda? Moisés lo hizo allí en el monte Sinaí, Jesús en el desierto. Empezó el nuevo pacto allí. En los 2 casos fue una obra milagrosa, o sea, de que podía ayunar y no tomar agua por 40 días. Fue milagroso. En versículo 29 podemos verlo, y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Es imposible que el ser humano esté en la presencia de Dios sin que haya un resultado aún físico. Es algo físico, como es algo interior también, aunque uno no se da cuenta. Algo verdadero ha pasado y el observador lo nota. Causó temor en todo el pueblo.
aún en Aarón. Cuando Israel entró en Canaán, su presencia causó temor en los habitantes de la tierra. Y cuando Dios obró en el tiempo de Esther, el imperio persa tenía temor y muchos fueron convertidos en israelitas. El temor de Dios es necesario entre los paganos. Y el resplandor en el rostro de Moisés causó temor. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice la Biblia, más que una parte. Pero también es necesario que la gente se acerque para escuchar la palabra recibida de Dios. Moisés les llamó a Aarón y los príncipes para escuchar. Se acercaron también todo el pueblo para recibir los mandamientos. Y después Moisés puso un velo sobre su rostro. Aquí vemos la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo. Pablo nos habla de esto en 2 de Corintios capítulo 3, versículos 7 hasta 13. La diferencia es porque la gloria en el rostro de Moisés no fue permanente, mientras que la gloria que viene por medio de la justificación es permanente y excede en gloria la gloria que tuvo Moisés. Esa es la prueba que el apóstol da para proclamar la superioridad del Evangelio. Lo que Moisés llevaba desde el monte, los 10 mandamientos, causaba la muerte y la condenación. La gloria del Hijo del Hombre, Jesucristo, que descendió del cielo, tenía que ser discernido espiritualmente, porque sus discípulos, sí, la discernían. Dicen Juan capítulo 1, versículo 14, de esta forma: vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y Juan siguió testificando: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En los evangelios de Mateo y Lucas también Jesús testificó: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Había una gloria en el hijo del carpintero. La gente que no tenían ojos espirituales solo vieron eso, el hijo de un carpintero. Aún lo llamaba el carpintero. Pero los discípulos, los que le seguían, los que le escuchaban, los que creyeron en él, pudieron ver una gloria escondida en Cristo Jesús. Las veces que Moisés entró en la presencia de Dios, pudo quitar el velo, pero al salir se cubrió otra vez para que la gente se acercara para escucharle. Viendo cómo resplandecía el rostro de Moisés y comparándolo con la gloria de Jesús, ¿por qué no tenemos la misma manifestación física? Tenemos la palabra para hablarnos la verdad. Que la gloria del Evangelio es todavía o resplandece todavía más. El discernimiento espiritual es más poderoso que lo que los ojos nos revelan. Este discernimiento nos viene a través de la palabra de Dios. Necesitamos discernimiento en estos días. Poder ver las cosas desde el corazón. No por el intelecto, no por los ojos humanos, sino desde el corazón. Poder ver lo que está delante de nosotros. Los discípulos podían discernir que Jesús venía del cielo y era el Hijo de Dios. Seguimos adelante a capítulo 38 y creo que vamos a tener que dejarlo por lo pronto y hablarlo en la siguiente
lección. Estamos acercando al fin del libro de Éxodo. Falta algunos fragmentos por aquí y por allá, porque hemos hablado de algunas partes de estos últimos capítulos cuando estábamos hablando de la formación del tabernáculo. Pero hay algunas partes que no hemos cubierto todavía y lo haremos en el siguiente programa. Así que espero que esté con nosotros, que podamos ver una vez más a Cristo por medio del libro de Éxodo. Podemos ver las cosas permanentes por medio de las cosas físicas. Y si para tu propio bien quieres leer de nuevo lo que hemos estudiado ahora, será de mucho beneficio, creo yo, para recordar y para poder ver con tus propios ojos lo que nos dice la Escritura, y que el Espíritu Santo te da la capacidad de recordar las explicaciones que hemos dado. Queremos que Dios te bendiga grandemente en tu vida, que tú puedas experimentar la realidad de Dios en tu vida. Porque si tú eres cristiano, tú eres un hermano mío. Y yo quiero lo mejor para todos mis hermanos. Yo quiero que Dios te bendiga grandemente. Y espero que esté con nosotros en el siguiente programa, donde ya llegaremos, yo creo, al fin del libro de Éxodo. Entonces podemos proseguir al libro de Éxodo. Bueno, que Dios te bendiga grandemente. Gracias por escuchar. Espero que has aprovechado algo de la lección de hoy. Hasta la próxima vez.